Buenas noches a toda la audiencia de Olimpia Digital. Ya estamos en vivo y en directo en el Polideportivo del Centro Educativo Sagrada Familia para llevar a cabo la transmisión del encuentro correspondiente ya a la fecha número 5 del campeonato interno de la Federación Limpiña de Fútbol de Salón. El día de hoy, el primer encuentro de la jornada es el de Exa San José contra San Isidro. Están posando los jugadores del Exa San José. El quinteto conformado por Fatecha en la portería, acompañado por Fernando López, Cristian Barreto, Samuel Ferreira y el jugador con la casaca 6, Julio Tarumi. Es el quinteto de el conjunto del Exa. Bien, está por arrancar el partido. Por su parte, el combinado de San Isidro prepara el quinteto conformado por Ortega. Enzo Ortega, el arquero. Gastón Oviedo con la 10. Con la 2, a Kevin Echeverría con la 7. Tenemos a Ocampos. Y cierra el quinteto del jugador con la casaca 3. Zorrilla, Erwin Zorrilla. Faltan detalles nada más para que arranque el partido. Bueno, va a arrancar el partido. Moverá San Isidro. Autoriza el árbitro. Encuentro en marcha. Se juega ya la quinta fecha del campeonato interno de la Federación Limpiña de Fútbol de Salón. Va moviendo San Isidro. Sale Gastón Oviedo desde el fondo. Buscando a Echeverría. Recupera Fernando López. Para el Exa San José. Jugando con Julio Taruni. Va teniendo Fernando López. Intentaba conectarse con Barreto, sin embargo se fue el balón, se juega el choque lateral para San Isidro. Oviedo, Gastón, se lo lleva, Gastón termina perdiendo, va llevando Julio Taruni, llega Echeverría y salió a cortar Zorrilla. San Isidro, hace el saque de arco, va saliendo el conjunto de San Isidro, presiona San José, le queda Echeverría, mete el pase, no fue bueno. Será saque lateral para el Exa San José. Fatecha. Cortó Oviedo. Ahí va Gastón. Quería jugar Zorrilla con él, con el taco. Sin embargo, se repuso bien la defensa del Exa. Va saliendo el combinado de San José. Barreto, que juega con López. Este es Fernando. Dio el pase. Tenía Ferreira. Tarumi. A Julio. De nuevo para Ferreira. Ferreira remató.
afuera ese disparo. Se animó el 10. Llegó Exa San José. Va saliendo San Isidro. Presionaba por allí Barreto. Y va saliendo Oviedo. Va Gastón. Recupera el remate. Llegó Exa San José. Intentó el disparo. Samuel Ferreira. Se salva el conjunto de San Isidro. Está siendo asediado el actual campeón por el Exa San José. El pase atrás. Fatecha con la pelota. Fatecha que va jugando con Fernando López. Va López, sigue López. Remató. El balón que rebote le queda a Gastón Oviedo. Quería salir. Tenía la marca de López. Era saque lateral a favor de San Isidro. Echeverría que aguanta. Va jugando con Zorrilla. Zorrilla para Gastón Oviedo. Ahí va Gastón. La marca es de Fernando López. Será lateral para el conjunto de San Isidro. Ahí va el servicio de Oviedo. Zorrilla, va Zorrilla. Puntea, se equivoca, recupera Taruni, va Julio, le pegó el arquero. El arquero termina salvando, atención, va Echeverría, metió el pase, ahí está. No le pudo pegar Echeverría, era Zorrilla el que le hacía el pase. Termina perdonando el combinado de San Isidro. Podía decir una buena contra. Será saque lateral para el Exa San José. Va a ser lateral. Ya jugó Taruni. Va teniendo allí Ferreira. Samuel. A Ferreira. La tiene el 10. Conduce bien. La marca es de Echeverría. Va saliendo Kevin. Metió el pase. Ahí va. Llega San Isidro. El disparo. Tapó Fatecha. Venía el intento de Ocampos. Aquí va a ser saque lateral para San José. Exa San José. Este es Julio Taruni. A ver servicio. Fatecha. Recibe Fatecha. Al arquero. El pase para López. A Fernando. Encarna Fernando. El pase para Taruni. Juega con Ferreira que no la puede controlar. La pelota se termina perdiendo. Saque lateral. Ahí va el pase largo. Quería llegar Ocampos. Se quedó largo esa pelota. Será salida para San José que lo va haciendo. Hoy va teniendo López. Levanta López. Aguantó bien. Sin embargo, no pudo entregar de manera correcta Barreto porque le punteaba la defensa. Así que será el lateral para Exa San José. Ahí va teniendo Fatecha. Le pegó el taco. Gol. Gol del Exa San José. Julio Taruni termina marcando el primero. Espectacular el taco tras ese pase filtrado de Fatecha. Y así se adelanta el conjunto del Exa. Gana 1-0. Barreto, López, Ferreira, Samuel jugó con López. Julio a Taruni, retrocede con Fatecha. Levanta la mirada Fatecha. Juega con Julio otra vez. A Taruni. Jugó para Ferreira. Samu retrocediendo con López. López que juega con Taruni otra vez. Teniendo Samuel. Samu jugó para Barreto. Otra vez Samu. Recupera San Isidro y viene la contra. Cortó Taruni. Será saque lateral a favor del Exa San José, dice el árbitro. Se enojaba Campos. Va saliendo el conjunto de San José. Va a enviar el cabezazo. Se lo pierde Cristian Barreto. Le daba una buena oportunidad para intentar marcar el segundo. Aquí viene la contra. Echeverría, Oviedo, Gastón jugó para Ocampo. Se equivoca y a ver qué cobró. Hubo falta. Será tiro libre para el conjunto de San Isidro. Será
Tiro libre entonces, que tendrá Gastón Oviedo. Oviedo. Autoriza el árbitro. Va Gastón. Rebota en Taruní. Le queda Gastón. Levanta otra vez. Ahí va Campos de cabezazo al medio. Está Echeverría. Le pegó. Fatecha. Fatecha termina salvando. Estuvo cerca el empate de San Isidro. Va al servicio ahora. Busca aquí Gastón Oviedo. El taco para Echeverría. Aguanta Kevin. Intentaba la devolución para Oviedo. Sin embargo, le quedó a Fatecha, que ya jugó con López. Fatecha. Le pega, terminó empujando esa pelota. Héctor Rojas. Termina punteando ese balón tras ese gran envío de Fernando López. 2-0 gana el Exa. Mueve la pelota el San Isidro. Echeverría, buena evolución. Remate de los Campos. El balón afuera. Será reposición para el Exa San José. Juega el Exa. A Samuel Ferreira. Fernando López. López. Jugó con Óscar Ocampos. El pase no fue bueno aquí. Será salida para San Isidro. Autoriza el árbitro. Va saliendo Zorrilla. Va teniendo aquí Ferreira, López, Samuel. A Ferreira. Hace la pausa. Retrocede con López. Va Fernando. Observa el panorama. Se devuelve para Ferreira. Ferreira con el balón. Encara la marca. Perseguido por Echeverría. Logra filtrar el balón. López. Ferreira con el esférico. Encara, le pegó. Rebota en López. Se termina recuperando Oviedo para San Isidro. Va a campo. El pase filtrado para Oviedo. Recibe Oviedo. Se pega a la línea de lateral. Se le termina escapando esa pelota. Sin embargo, casi la encuentra de nuevo, pero recupera San José. Ahí va el pase, está el remate. ¡Error el arco! Héctor Rojas. Se termina salvando el conjunto del Exa San José, de San Isidro, lo perdona Exa San José. Tuvo una contra y Rojas termina desaprovechando una buena ocasión para ampliar la ventaja. 2-0 el partido a favor del Exa. Al silbato. Lo teniendo Ferreira. Samuel. Fernando López. La tiene Nando. Ferreira. Ferreira. El pase para Rojas. Se la quiere llevar. Marcado Oviedo. Será saque lateral para San Isidro. El pase largo a Fatecha. Descuelga y manda ese balón por un costado. A venir el lateral para San Isidro. Zorrilla con el balón. Va Zorrilla. Recupera Rojas. Ferreira. Se la lleva Ferreira. López. Teniendo aquí el Exa con López de vuelta. López, Rojas, viene la cobertura, le queda ahí, va Rojas, gol del Exa. Apareció nomás Héctor Rojas otra vez y así amplía la ventaja el Exa San José. Está 3-0. Mover San Isidro. Recuperando aquí. Retrocede. Hubo falta. Será tiro libre. Mueve San Isidro. Zorrilla. Oviedo. Va Gastón.
Ahí se la quiere llevar San Isidro. Recupera López para el Exa. Se equivoca la entrada. Va Aranda. Será lateral para San Isidro. El servicio es de Cristaldo. Va a ser lateral para el Exa. Y va saliendo Fatecha. Ahí va el cruce. Termina recuperando San Isidro. Va saliendo Zorrilla. Se la quiere llevar. Será saque lateral para San Isidro. Ahí el servicio. Ortega. Ortega levanta. Duras penas controla la pelota. El jugador Aranda. Recupera el Exa. Levanta Fatecha, baja Rojas. El cruce le vuelve a quedar Rojas. Remató el arquero. El arquero la manda al córner. Termina cerrando bien Ortega. Sigue el balón por el rostro. Mueve el Exa. No podía controlar Rojas. Cuando hay tiempo, solicitado por el entrenador del Exa San José. En este caso, el profe Paniagua. Guardamos que reingresen los equipos. Ahí va reanudándose las acciones. Va Fatecha, metió el pase. Sierich casi se equivoca. Insiste, sin embargo, Exa. Se equivoca aquí en el pase. Lateral para San Isidro. Gastón Oviedo. Mete el pase. Fatecha. Ahí va recuperando Gastón, va Oviedo, presiona, va saliendo López, sigue Nando. Nando y el pase para Rojas, se encontró muy solo. López. Ocampos. Rojas. López. Sierich. Ocampos. López. Va el pase aquí para Fernando López, metió el envío. Aranda la manda al córner. Se la tira de esquina para Inicio San José. Mala tirada. Sale ahora San Isidro de Bosco. Zorrilla. Va jugando con Aranda. Aranda y el pase. Intenta escapar Rafael Cristaldo. Será balón para San Isidro. El pase atrás. Va saliendo
Ortega le pegó. Saca rojo. Era Ocampos el que sacaba. Nereida San José. Ahí va el envío. Balón afuera. Será salida. Ahora Alexa Fatecha. Ha jugado con Sierich. Ocampos. Mueve Alexa. Ocampos López. Cuidado que se quedan sin tiempo. Ahí sí ya pasaron. Va saliendo. Alexa desde el fondo. López. Sierich. López otra vez. Va Fernando. Intenta filtrar para Sierich. El balón al medio. Y no llegó a conectar. José Arce. Llegaba para cabecear. Pero no pudo. Va intentando salir San Isidro con Oviedo. Estos manos. Será tiro libre para San Isidro. Van a realizar las modificaciones. En San Isidro, que agita el banquillo. Va moviendo aquí Gastón Jiménez. Se la lleva Gastón. Termina perdiendo. Será lateral para San Isidro. Cristaldo. Vamos, señoras y señores. Es el final del primer tiempo. Gana 3-0 en Nereida San José. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Bien, señores, arranca el segundo tiempo del partido entre Exa San José y San Isidro. Teniendo Samuel Taruni, va Julio. Va teniendo Ferreira, Samuel Ferreira, va retrasando Fernando López. A Fernando, Samu Ferreira. A Fernando que recibe, está Fernando, le pegó, terminó mandando el córner. Gran respuesta de Ortega. Ahí va el servicio, el cabezazo. Será lateral. Para eso San José. Ahí va el servicio. Recibe Fatecha. Ángel le pega. Rebota en Oviedo. El rebote, gol. Gol del Exa. José Arce marca el cuarto para el Exa San José. Esto está 4-0. Ahí va, infracción alta. Será tiro libre para San Isidro. Inmediatamente es amonestado Arce, marcó el gol y ahora, producto de cometer esta infracción, termina recibiendo la tarjeta de amonestación. Autoriza el árbitro. Va el remate. Fue muy desviado de Villamayor. Va saliendo. Ahora San Isidro con Gastón. Se viene la contra. Gastón. El pase. Termina en la nada. Será Soccer lateral para el Exa San José. Ahí va el servicio. Fatecha. El pase, va llegando Ferreira, intentó cruzar, recupera San Isidro, va saliendo con... Quería salir con Zorrilla, lateral que va correspondiendo ya a San Isidro. Ahí va teniendo Oviedo, levanta Villamayor que no llega. Será lateral para el Exa San José. Ahí va el servicio. Fernando López. Ganando. Ahí va el envío. Va el taco. Se lo lleva Julio. Taruni que intenta cruzar. Presionar. Se quiere salir San Isidro. Llegaba Ferreira. Ahí terminaba haciendo rebotar la pelota por Oviedo. Por lo cual es lateral para el Exa. El pase atrás para Fatecha. Ángel le pegó. El balón afuera. Responde San Isidro. Va moviendo el actual campeón. Va Villamayor con Zorrilla. El pase para Villamayor. Retroza con Oviedo. Va Gastón. Gastón. Sigue Gastón. Fondo de cancha. Cruzaba la pelota. Pero sin precisión. Será salida para el Exa. Va llevando Taruni el remate. Ortega se queda con el esférico. Va saliendo rápidamente para Gastón. Con Gastón Oviedo. Aguanta Gastón. Villamayor. Aquí le cometen falta. Araujo. Será tiro libre para San Isidro. Ya se jugó. Teniendo Gastón Oviedo. Quiere llevarse Gastón. El balón afuera. Va moviendo otra vez el Exa. Saliendo desde el fondo. Con Fatecha. Ferreira. Taruni. Se la lleva Samu. Remató. Ortega el córner. Gran respuesta de Enzo Ortega. Termina salvando su pórtico. Ahí va el envío, el cabezazo de Taruni. Ortega se queda con el balón. Intenta salir Oviedo. Rebota la marcación lateral para San Isidro. Bien el servicio. Mueve aquí Zorrilla.
Será lateral. Villamayor. Gastón Oviedo. Ahí va Gastón. El envío afuera. Repone. Aquí Ereiza, pero recupera San Isidro. Villamayor. Va teniendo Villamayor. Aguanta el 4. El pase atrás para Gastón. Va Oviedo. Le pega a Gastón. El balón afuera. Bueno, amonestados. Amonestado. Zorrilla San Isidro. Se realizan las modificaciones. Va saliendo Ferreira. Ferreira que conduce. Aguanta Ferreira. Mete el pase. Rojas que quería. Recupera San Isidro. Quería Oviedo. Será lateral. Que va a corresponder a San Isidro, dice el árbitro. Al servicio. Oviedo. Este es Ortega. Levanta Ortega. Demasiado exigido ese envío. Será reposición para el Exa. Va Ferreira. Marca bien. Allí Ocampos. Ortega. Cristaldo. Levanta Ortega. Oviedo. El cabezazo. Llegó. López que bloquea. López bloqueó el disparo de Ocampos. Estuvo cerca el San Isidro del descuento. Oviedo que no la puede controlar. Será salida para el Exa San José. Viene el silbato. Sale el Exa. Ferreira. Ferreira. Aguanta Ferreira. Mete el pase. Ataca el Exa. Atención. Retrasa la pelota. Fernando López. Nando. Ferreira se equivoca y recupera a San Isidro, pero inmediatamente casi la pierden. Presiona y recupera ahora San José. La tiene el Exa. Este es Ferreira. Juega con Rojas. Rojas con López. Este es Fernando. Ocampos. López. Rojas. Rojas. Retrocede con Ocampos. Puntea para Fatecha, presiona a San Isidro, se la lleva Gastón, va Oviedo, metió el pase, ahí está, devolución, Gastón, llegó Ferreira, insiste, el San Isidro, el remate, termina tapando Fatecha, la manda el córner, el disparo era de Rafael Cristaldo, llegó nomás San Isidro, ahí va el servicio, el pase atrás para Ortega. Ortega le pegó fuera. Será reposición para el Exa. Esquivó falta. Será tiro libre a favor del Exa San José. Sentido que daba Ferreira, que ya se va reincorporando. Samu. Ahí está Ferreira. Mete el pase para Rojas. Viene el taco. Insiste el Exa. Le queda Samuel Ferreira. Será lateral para el Exa San José. Este es Samu Ferreira. Autoriza el árbitro. Ahí va Samu. Ortega. Ortega con el balón. Tiene López. Rojas. Llegó Campos. El bloqueo fue de Celso Oviedo. Será lateral para el Exa San José. Ahí va el servicio. Ortega. Fatecha, perdón. El pase filtrado. Balón afuera. Va saliendo Gastón. Va saliendo Celso Oviedo.
Buena acción allí de Ocampos, el pase no fue bueno, cortó Fatecha, va saliendo Samu Ferreira, aguanta Samu, presiona Celso Oviedo, se la quiere llevar, reclama una falta, no hubo nada, dice el árbitro, y aquí cuidado con esta acción. Este sí fue falta, será tiro libre para Alexa. Será tiro libre para Alexa. Jugando. Fatecha. Va Fatecha. Atención que quiere Rojas. Va saliendo Oviedo. Falta. Alto, cero tiro libre. Para San Isidro. Va moviendo. San Isidro. Se la lleva Villamayor, metió el pase, recupera Alexa y va Rojas. Retrocedía bien el conjunto de San Isidro. Aquí Celso Oviedo que no puede controlar. Será el lateral para Alexa. Ahí va el servicio. Fatecha que tiene la pelota. Va Fatecha. Ya jugó, va el remate de Barreto, va saliendo ahora San Isidro, rápidamente mete la pelota al envío, llegaba Cristaldo que no puede, presiona Villamayor, retrocede Cristaldo, Villamayor que hace rebotar en la marca y será lateral para San Isidro, juega con Oviedo, va Villamayor, Celso Oviedo, el pase en profundidad, va recuperando San Alexa, sin embargo le queda la pelota a San Isidro, no, dice el árbitro, será lateral para el San José. Aquí va saliendo con Barreto. El remate afuera, lo tuvo Lenzo San José. Sin embargo, no lo pudo aprovechar. Celso Oviedo, el pase no fue bueno. Será el lateral para Lenzo San José. Fatecha. Ángel Fatecha. Metió el pase, va el remate. ¡Gol! ¡Gol! Derecha. Lo hizo Cristian Barreto. Es el quinto para Alexa. Y así amplía la ventaja. Va a ser lateral. Barreto. Va moviendo Leisa. Barreto le pegó. Golazo. Gol. Gol de Alexa. Es el sexto. Haciendo. Esto tiene ya tinte de goleada. Esto está 6-0. Doblete entonces de Cristian Barreto. $6-0 gana Alexa. Buen partido del conjunto azul. Va atacando Barreto. Sierich, el pase, remató. Palo, insiste Barreto. Ataca Alexa. Ahí va teniendo Sierich. Insiste Barreto. El pase atrás. El remate. Termina rebotando en el jugador de San Isidro. Por lo cual será lateral para Alexa San José. Cuando hay tiempo solicitado
por el profesor Paniagua de Exa San José. Aguardamos que se reanuden las acciones. Atención, se reanudan las acciones. Al saque lateral. Ahí va el remate. El arquero de San Isidro. Se quedó Méndez. Aquí la falta durísima. Amonestado Bruno Sierich en Exa San José. Va a ser tiro libre. Cuarta infracción que comete el Exa. La mueve bien, atención, ahí está. ¡Gol! ¡Gol de San Isidro! Lo hizo Campos. Buena recuperación. Y recorta distancia. 6-1 el partido. Barreto. Fatecha. Oh, Fatecha. Barreto. Rebota en Gastón. Será lateral. Hacer saque de manos para el Exa. Ahí va el servicio. Fatecha con el balón. A Fatecha. Fuera. Será tiro de esquina para el Exa, pero primero se van a hacer 4 modificaciones. Múltiple cambio en el Exa. Salen todos los jugadores menos Ángel Fatecha. Va a ser córner para el Exa. Va López. Retrasa con Fatecha. Vení, le dice a Nando. Aguanta bien el pase para López que le pega. Y no lo pudo controlar Isfran. Va saliendo ahora San Isidro que quiere el descuento otra vez. El remate afuera. Intentó Araujo. López. Va teniendo Fatecha. Fatecha. Ahí va. Aguantando bien Isfran. López. Ahí va para Nando. Se equivocan en la entrega y va a la contra. Atención. Ahí está. Afuera. Afuera ese disparo. Se lo pierde San Isidro. Será sin embargo córner, dice el árbitro, para el conjunto de San Isidro. Ahí va el servicio. Araujo. Araujo, se la lleva Araujo. No puede. Intentaba Celso Oviedo. Le queda Gastón. Ahí va Campos. Presiona. Y recupera Celso Oviedo. Sin embargo, la entrega mal. A Samu Ferreira. El pase atrás. Tiene Fatecha. Fatecha le pegó. Llega en el techo esa pelota tras el rebote. En Araujo, entonces será lateral para San José. El Exa. Oh, Fatecha. Rechaza Celso Oviedo. Lateral para el Exa.
Ferreira. Va saliendo ahora, se viene la contratención. Ahí está. Falta. Falta, señoras y señores. San José entra en capilla. Es la quinta infracción que comete el conjunto de Lexa. Autoriza el árbitro al remate. Es el final. Se acabó el compromiso. Logró Lexa San José por 6-1 a San Isidro. Se acaba el primer encuentro de esta jornada. Aguardamos ya no más por el siguiente compromiso, que será ni más ni menos que entre Nuevo Amanecer y 1 de marzo. No se lo pierdan.
Bueno, señores, todo listo para el inicio del segundo partido de la jornada. Ya movió 1 de marzo. En marcha el compromiso entre Primero y Nuevo Amanecer. Va saliendo Armando Agüero para Nuevo Amanecer. Agüero levanta la pelota, va Melo. El remate Ruiga. Llegó con todo. Nuevo Amanecer. Va saliendo. El pase largo, balón afuera. Será salida. De Nuevo Amanecer. Ahí intenta salir Melo. Aguanta Melo. Presiona Portillo. Sale Agüero. La pelota que salió. Lateral. 1 de marzo. Será salida entonces. Ahí va el saque lateral. Ahí va aguantando. Saliendo con Bogado. Isaías. Levanta Isaías. Llega Macareño. Rolando. Viene la marca de Agüero. Termina recuperando Nuevo Amanecer. Y será lateral. 1 de marzo. Ahí va el servicio. Espínola que no la puede controlar. Será lateral. Nuevo Amanecer. Va saliendo ahora. Retroceden. Con Soto. Espínola. Macareño. Rolando Macareño. Portillo. Macareño a profundidad. Espínola. Quiso definir de primera y será salida. Para Nuevo Amanecer. Aquí intenta salir 1 de marzo. Portillo. Espínola. Soto. El envío fuera. Cristian Soto que intentaba. Ahí va el remate de Soto, el arquero. Va saliendo Nuevo Amanecer ahora. Intenta construir jugada. Quiere salir Agüero. Se cayó. No hubo falta, dice el árbitro. Ya saliendo Nuevo Amanecer. Recupera Soto. Portillo cruzó para Macareño. Está Macareño. Rolando. Se abre. Jugó para Portillo. Cristian. Penal. Penal, señoras y señores. Será pena máxima a favor de 1 de marzo. Le cometieron la infracción dentro del área Cristian Portillo. Con lo cual será penal para 1 de marzo, que quiere abrir el marcador. Autoriza el árbitro, le pega a Portillo. Gol. Gol de 1 de marzo. 1-0 está el partido. Lo hizo Cristian Portillo. Desde el punto penal. Recupera Espínola. Error arco. Espínola. Se salvó. Nuevo Amanecer. Aquí va recuperando Soto. El codazo de Soto. Agüero. Y será. Cobró falta para 1 de marzo. Bueno, cuestionable la decisión del árbitro. Para mí existió un codazo. Para mí de Soto hacia Agüero, que quedó sentido incluso. Para mí era al revés. Pero no sé quién finalmente lo que terminó.
Bueno. Será tiro libre. Ahí va jugando rápidamente Portillo, el taco de Espínola. El arquero se queda con el balón, intenta salir rápido. Recupera Soto, el pase Portillo, Soto. Gol, 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 gol. Gol de Primero de Marzo. Lo hizo Soto. Cristian Soto marca el segundo. Esto está 2-0. Va saliendo el nuevo amanecer. Aquí hubo falta. Será tiro libre para Nuevo Amanecer, dice el colegiado. Atención, será tiro libre para Nuevo Amanecer. Autoriza el árbitro el remate afuera. Será salida. Para el conjunto de Primero de Marzo, va saliendo con Portillo, lo tiene Espínola, que no la pudo controlar. Será lateral para Nuevo Amanecer. Ahí va el servicio. Recupera primero, infracción. Y será tiro libre para el conjunto de Primero de Marzo. Bien. 3 faltas cometidas ya por Nuevo Amanecer. Soto le pegó, se le resbala al arquero y casi se le escurre la pelota a Ojeda. Va teniendo Soto, retrasa con Bogado. Será lateral para Nuevo Amanecer. Melo. Mala tirada. Será lateral para Primero de Marzo. Jugando con Rodríguez. Fernando Portillo. Se lo lleva Rodríguez. Retrasa con Soto. Espínola. Portillo. Espínola. Rodríguez. Envió al medio. Se termina equivocando y va Agüero. Le pegó. Afuera. Afuera ese remate. Se salva Primero de Marzo con esta contra. Va al envío. Mano. O falta, sí. Hubo falta primero. Será tiro libre. Para Nuevo Amanecer. Le empujaban a Agüero. Agüero que levanta. No llegó. No llegaba allí Luis Jiménez. Va saliendo el conjunto de Primero. Rodríguez, Portillo, Rodríguez. Gol, 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 gol. Gol de Primero de Marzo. Fernando Rodríguez. Y el buen gol que termina anotando el tercero para Primero de Marzo. Esto está 3-0. Bota con ahora Nuevo Amanecer. El envío de Agüero. Pide tiempo ahora el profesor Melo, el técnico de Nuevo Amanecer. Con lo cual tendremos una pequeña pausa. Guardamos el
Reinicio de las acciones. Profe, ¿cómo se caña ya? Bien, señoras y señores, han regresado los jugadores al campo, a la pista de juego. Garay, Kato Hara, la pierde, va Agüero, el pase le queda atrás. Le quedó atrás el compañero y va atacando ahora con todo. Primero de marzo, viene contra, va Kato Hara, viene el taco. Fernández, tiene Rodney Fernández, se abre para recibir Garay. Retrocede, primero de marzo para atacar Juan Jara. Viene Kato, fondo de cancha, será tiro de esquina para primero de marzo. Entra el servicio, el tiro de esquina para primero, al cabezazo, intenta allí, primero de marzo, que presiona y recupera Garay, que remata, pero termina rebotando por Pereira nuevamente, y será lateral para Nuevo Amanecer. Ahí va atacando, recupera Garay, José Pereira, Kato Hara, va Jara, Juan Jara, la tiene Jara, tocó para Garay, va Garay, el pase será lateral para el 1 de marzo, que va saliendo convocado. Intenta recuperar Nuevo Amanecer, pero rápidamente se repone primero y va a ganar. Gol de 1 de marzo. Alexander Garay termina marcando y amplía la ventaja. Esto ya está a 4. A la 1 de marzo, nada para Nuevo Amanecer. Atacando Nuevo Amanecer, recupera Garay, no se la puede llevar. Será salida. Aquí quería salir, hubo falta. Será tiro libre. Atención. Va a ser tiro libre para Nuevo Amanecer. Agüero, encargado de la ejecución. Armando Agüero le pegó. Fuera ese balón. Juega rápido. 1 de marzo va Garay. Alexander Garay. Gol. Gol de 1 de marzo. Marcó Garay y recibió una durísima infracción después. Es doblete para Alexander Garay. 5 para 1 de marzo. Nada para Nuevo Amanecer. Bien. Mueve ahora Nuevo Amanecer nuevamente. Está ganando 1 de marzo. 5-0. Isaías Bogado. Isaías. Pereira. Rodney Fernández. Va Rodney. Insiste.
1 de marzo el balón que ya se fue. Será lateral. Para 1 de marzo, dice el árbitro. Ahí va el servicio. El envío largo, busca Cato Jara, el taco, ahí está, buenísimo. Y no estuvo atento el compañero. Y se le termina pasando esa pelota, fue buenísimo el taco de Cato Jara. Cuando aquí iba atacando a Nuevo Amanecer. Otra vez llega con mucho peligro 1 de marzo. Hacia la portería rival. Ahí va el servicio. Aguanta Jara. Cato Jara. Lo tiene Juan, el arquero. Bueno, que no la puede rematar. Ni Fernández le quedó a Cato. Gol, 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 gol. Gol de 1 de marzo. Juan Jara termina haciendo el sexto. Esto ya es goleada máxima. 6-0. Está ganando 1 de marzo. Y es el primer tiempo recién. Será saque lateral. A favor. De nuevo. Amanecer. 6-0. Gana 1 de marzo. El envío. Sale ahí Abogado. Con el puñetazo para mandar el balón al lateral. Juega. Nuevo Amanecer. Armando Bueno. De los pocos que tiene un chispazo en Nuevo Amanecer, pero no es suficiente lo que hace Armando Bueno, que es talentoso, tiene esa picardía de ir, encarar, llevar la pelota, pero muy superado el equipo de Nuevo Amanecer por 1 de marzo. Uno de los que están en la parte alta de la tabla de posiciones. Vamos a repasar cómo había terminado en la fecha 4, antes de que inicie esta, obviamente. Va recuperando Argüello, toca el pase para Cato, recupera Armando Agüero para Nuevo Amanecer, escena personal, Armando, la definición, termina perdiéndose por línea de fondo. Llegó otra vez Nuevo Amanecer, llegó por intermedio de Armando Agüero. El puntero del torneo Laguna Galeano con 8 puntos, 4 jugados, 4 ganados. A falta de que se dispute un partido más. También, bueno, en mala tirada. Bueno, recalculo. De momento, el líder es Exo San José con 9, pero con un partido más que Laguna Galeano, que todavía no jugó el partido correspondiente a esta fecha. San José ya lo hizo y ganó en primer turno. Va atacando a Rodríguez, le envió al medio y está Fernández y el arquero al córner. Entonces, con un partido más, puntero Exa con 9 puntos. Segundo Laguna con 8. Mala tirada. Seguimos. Tercero, Santa Librada con 6. Nueva Asunción también tiene 6. Quinto Conavi con 4. También 1 de marzo San Isidro y Azurri tienen 4 puntos. Noveno Guaraní con 3. Décimo Talento de Barrio con 2. Y 100 puntos Nuevo Amanecer y Santander. La tabla de posiciones. Este campeonato interno. Con este triunfo, el primero estaría llegando a 6 unidades. El que sorprendentemente no está bien es Guaraní. Sorprendentemente decimos por la cantidad de estrellas y figuras que trajo. Solo 3 puntos. Por ahora no está en la zona de clasificación. Solo 3 puntos. Va Rodríguez Fernández. Rechaza Bueno. Será saque de manos para 1 de marzo.
1 de marzo que perdió 2 partidos. En el debut contra la 1 Goleano y en la fecha 3 contra Nueva Asunción más Cato, el envío. Rechaza Agüero y cuidado que Cato chocó contra el guardameta de Nuevo Amanecer y quedó muy sentido. Uno de los que está haciendo buena campaña en el campeonato interno es Nueva Asunción. El Exa también. Exa que no ha perdido. Está invicto el Exa. Al igual que Laguna y Santa Librada son los equipos invictos en esta competición. Pero con la salvedad que Laguna Galeano tampoco ha empatado. Es el final de la primera parte. Está ganando por una amplia diferencia 1 de marzo. Y vuelve a escalar hacia los primeros puestos de la clasificación. Mientras tanto, Nuevo Amanecer se sigue hundiendo. Pero queda todo el segundo tiempo para tratar de revertir en Nuevo Amanecer. Con lo cual hacemos una pausa y ya volvemos con toda la emoción de la segunda parte.
Ya arrancó el segundo tiempo, señores y señores. Van a ganar Portillo la cruza. Y Espínola se pierde otra vez. Se perdió Espínola la oportunidad de marcar el séptimo. Va jugando aquí Benítez, el remate. Insiste. No va a amanecer. Era Marcelo Benítez el que presionaba. Hacia el lateral para el 1 de marzo. Ahí va rechazando Agüero. Va jugando ahora primero Portillo. El remate afuera. Ahora va atacando. Nuevo amanecer. Va Agüero. El remate. Rebote en el arquero. Va Marcelo Benítez. El remate le vuelve a quedar. Insiste Marcelo. Quiso jugar con Agüero, pero no hubo entendimiento. Será salida. Para primero. Portillo. Garay. Soto. Va Soto. Se equivoca en la entrega y recupera. Nuevo amanecer. Va Benítez. Se apuró demasiado. Va jugando ahora Alexander Garay. Recupera Nuevo Amanecer. El remate no fue bueno. Casi termina descontando Romero. Espínola, Portillo. El pase, Garay, Portillo, el taco. A Soto le queda un poco atrás esa pelota. Va jugando con Espínola. Alexander Garay. Se fue el balón. Será lateral para Nuevo Amanecer. Va jugando ahora 1 de marzo. Viene Portillo. Rola arco otra vez. Nuevamente Cristian Portillo estuvo cerca de marcar el séptimo. Armando Agüero. Será lateral para 1 de marzo. Ahí va ganando un córner 1 de marzo. Córner a favor del primero. Espínola, el cabezazo. Gol. De 1 de marzo. Cristian Soto apareció para marcar el séptimo. Ahora sí, 7-0. Gana 1 de marzo. Aquí va jugando, intentando responder. Nuevo Amanecer, el pase. No llegó Romero. Será salida para 1 de marzo. $7-0. Está ganando 1 de marzo. Volviendo al triunfo. Tras su derrota contra Nueva Asunción. Va jugando. Ahí va Soto. Gol. Triplete. Gol de 1 de marzo. Soto aprovecha la desatención de la defensa rival para marcar el octavo. Esto está 8-0. Expediente prácticamente liquidado. Será la reposición para Nuevo Amanecer.
El pase no fue bueno. Será lateral. Para 1 de marzo. El partido está 8-0. Favor de 1 de marzo. Gol Soco lateral. Benítez. Va teniendo Esteban Pereira, pero no al remate. Balón afuera. Saque de meta. Para Nuevo Amanecer. Al lateral. Juega Romero. A continuación tendremos el encuentro entre Nueva Asunción y Azurri. Aquí no la puede controlar. Aguanta bien. Juega. Nuevo Amanecer. Recupera Espínola. Se la lleva Espínola. Se la ruleta. Cambia para Portillo. Cerró bien. Pero sin embargo, viene siendo presionado. Quería salir. Y se complicó allí Jiménez. Será lateral. Para 1 de marzo. Pereira. Esteban para José Pereira. Espínola, no hubo falta, dice el árbitro, se vino contra, va atacando Nuevo Amanecer, demasiado lento, sin embargo ahí está el pase, remató, gol, 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 gol de Nuevo Amanecer, llegó nomás el descuento, y así, por intermedio, el jugador con acá saca 4, que no aparece en la planilla. Hay un renglón vacío. Gabriel, el autor del gol, ahí va Portillo, presiona Espínola. Gabriel, su nombre no me acuerdo de su apellido. El autor del gol. Hace lateral. Portillo, Espínola, Pereira, va teniendo Espínola, Espínola, Pereira, el pase, no fue bueno, mala tirada, tiene que ser lateral. A la 1 de marzo, Pereira. Hernández, Pereira, Portillo, Portillo con el balón, Jara, devolución para él, mete el pase, Portillo, Pereira, le pegó el arquero, rebote, Cato, no tuvo el ángulo suficiente para acertar la portería, por lo cual va saliendo, Nuevo Amanecer, se equivoca la salida, Cato, gol, 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 gol. Gol de 1 de marzo. Juan Jara. Doblete para Cato. Y aquí llega ya el 9º. Sería no. Sí, es 9º. Para 1 de marzo. 9-1. Ahí va buscando Agüero, recupera 1 de marzo, Portillo, Cato, Portillo, gol, 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 gol. Gol de 1 de marzo, 10-1. La decena cayó en el Polideportivo Sagrada Familia. El balón que va a corresponder ahora a Nuevo Amanecer, 10-1. El marcador, Rodney Fernández que saca de camisa. Será lateral para el conjunto de Nuevo Amanecer. Agüero, el envío. Saca Cato Jara. Aquí se estorbaron. Error garrafal. Va Portillo. Gol. Gol de 1 de marzo. Cristian Portillo.
Error grosero de la defensa de Nuevo Amanecer. Se chocaron entre sí. Bueno, llegó el 11º. 11. Como los jugadores en fútbol de campo. 11 entonces. Para 1 de marzo. 1 para Nuevo Amanecer. Marcelo Benítez. Giró bien Marcelo Benítez. Recuperado Macareño. Va rolando. Maca Rodríguez. El holandés se fue y va a ser córner. Para 1 de marzo. Rodríguez levanta. Saca Marcelo Benítez. Para la falta. La falta durísima de César Argüello. Azul para Argüello. Descalificado. Una infracción innecesaria. Ganando por 10 goles de diferencia. Viene a hacer esa falta. Ay, ay, ay. Va jugando. Ahora Nuevo Amanecer. Armando Agüero. Intentar recuperar allí Rodríguez, pero no pudo. Cero lateral que va a corresponder a Nuevo Amanecer. 11-1 el resultado. A Nuevo Amanecer. Presiona Rodríguez. Será lateral para Nuevo Amanecer. Abultada diferencia en el electrónico. Benítez, el cabezazo está por arquero, el rebote, otra vez, gol. Gol, 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 gol. Gol. De Nuevo Amanecer, Luis Jiménez. Le quedó ese rebote allí. Definió el arco. El partido está 11-2. Soto. Levanta para Maca. El rechace. Va Agüero. La contra. Marca y recupera 1 de marzo. Va Soto. Va para Cato. ¡Oh! Y en el rebote. Remató por arquero y en el rebote. Casi. Le termina quedando otra vez a Cato. Rebotó por él inclusive. Pero el balón se fue afuera. 11-2. 11-2. Pereira. Soto. Cato. Macareño. Rolando Macareño. Soto otra vez. Ahí está Soto. Rolando Macareño que levanta. Fuera. Va a ser salida. Nuevo Amanecer. Cabezazo de Soto. Jara. Macareño. Soto. Rodríguez. Y el taco no pudo ser. Y es salida para Nuevo Amanecer. Va saliendo. Ahí el envío. Marcelo Benítez. Cato. Jara. Sale Jara. Juan. Le termina sacando la pelota y viene Nuevo Amanecer con Benítez. El remate. Pereira la manda al córner. Y pide tiempo el profesor Oscar Melo. Será momento para que reorganicen las estrategias.
Ya serán unas acciones. Va el cabezazo de Marcelo Benítez. Casi se mete, tapó el arquero. Quedan 5 minutos a este encuentro. Es tiempo corrido, recordemos. Sale. Nuevo amanecer. Lo saliendo José Pereira. Va levantando para Portillo. Va Fernández, Rodney. Gol. Gol de 1 de marzo. Rodney Fernández marca el 12º. La docena. 12-2. Gana primero Iba Benítez. Marcelo se lo pierde. El primer turno, Exa San José le ganó 6-1 a San Isidro. Por ahora, 1 de marzo le está ganando 12-2 a Nuevo Amanecer. A continuación, Nueva Asunción contra Surri. Portillo, Cristian se la lleva, Portillo remató, el arquero la manda al córner. Se la tiro de esquina. Para 1 de marzo. Esperaba un ratito, le dice el árbitro, con el silbato. A Portillo, Rodney, Portillo. Ahí va a ser saque lateral. Para Nuevo Amanecer, que va saliendo ahora. Agüero. Romero. Otra vez para Agüero. Marca Rodney Fernández. Otra falta en perjuicio de Agüero. El más castigado. El Nuevo Amanecer. Se la tiro libre. La segunda infracción que comete 1 de marzo. En el segundo tiempo, el remate afuera. Será reposición. Para primero, Portillo, Rodney. Levanta la pelota, Garay. Para Portillo. Filtraba, mejor dicho. Será córner. Para 1 de marzo. Mala tirada. Soque de meta. 12-2. El resultado. Benítez. Muchísimas imprecisiones. Un Nuevo Amanecer que ha contribuido a este abultado resultado. Descoordinado muchas veces en defensa como también en ataque. Muchas cosas por mejorar. Este equipo que es debutante, tampoco es que se le puede exigir, digamos, pero muy pobre lo de Nuevo Amanecer hasta ahora en este campeonato. Es el final de partido. 12 para 1 de marzo. 2 para Nuevo Amanecer. Nosotros aguardamos el arranque. El siguiente cotejo. El que va a poner frente a frente a Nueva Asunción y a Surri. No se lo pierdan.
Bien, señores, ya arrancó el último partido de la noche. Está ya en marcha el encuentro entre Azzurri y Nueva Asunción. Y Bernici va moviendo. Tocó para Páez. Brian Pisurno. Salió Kevin Villalba jugando con Casiano Jiménez. Buena acción de Casiano. Excelente Casiano. La cruzó. Ven al remate. Insiste Azzurri. El arquero. Se queda Jorge Galeano con el esférico. Va saliendo ahora Nueva Asunción, sin embargo se equivoca y será lateral para Azzurri. Hay un envío, Páez que coopera en la defensa. Intenta salir Páez, de el tajo. Ruffinelli, Brian Pisurno. Ruffinelli. Este es Ruffinelli, el taco que rebota en Casiano Jiménez. Será lateral para Nueva Asunción. Bernici. Pisurno. Bernici. Pisurno. Ruffinelli que no puede. Insiste Pisurno. Sale Villalba a rechazar esa pelota. Ahí va el envío. Busca Páez. El remate afuera. Le reclamaba Jonathan Ruffinelli que le pasase el balón. Va teniendo Casiano Jiménez. Levanta Casiano. Brian. Páez. Brian. Pisurno. Ruffinelli la cruza. Villalba. Casiano que no puede. Balón afuera. Ahí va el lateral. Al remate afuera. Intentó Páez. Va recuperando aquí Jonathan Ruffinelli para Nueva Asunción. Ruffinelli para Páez. Corto Casiano Jiménez. Va saliendo Azzurri. Casiano. Aguanta Casiano. Recupera Jonathan Ruffinelli. Ruffinelli la cruza para Páez. El balón afuera. Nueva Asunción que está jugando 2 partidos seguidos. Ayer en la última, en el último partido de la jornada también había derrotado por goleada a Santander. Y ahora nuevamente está jugando. Ya por el partido de ayer fue por la fecha 4, hoy por la fecha 5 está jugando ante Azzurri, uno de los punteros. Bueno, 2 equipos que están en la zona alta, de hecho, de la clasificación. Va teniendo Páez. Brian Pisurno. Pisurno. Se equivoca en la entrega y se viene la contra. Ahí va atacando a Azzurri. Llegando. No pudo cerrar Vera. Tras ese envío que era por parte del jugador con la casaca 2. Era Denis Galeano el que cruzaba. Páez. Bernici. Páez. Ruffinelli que no pudo controlar. Será salida para Azzurri. Afuera el balón. Lateral para Nueva Asunción. Va jugando desde el fondo. Nueva. Ahí va el envío. Jonathan Ruffinelli que gira. Aguanta Ruffinelli. Juega con Páez. Marca Vera. Sigue Páez. Quiere meterse. Páez. Villalba. El rebote le quedó a Bernici. Termina pegando en la barrera de la defensa. Y va teniendo ahora Ruffinelli que le pega. El balón que rebota en Vera y será lateral para la vía azulada. A Ruffinelli. Brian Pisurno. Ruffinelli. Jonathan Ruffinelli. El balón que rebote será salida. Será lateral, mejor dicho, para Nueva Asunción. Pisurno. Se equivoca en la entrega.
Juega Casiano Jiménez. Recupera Ruffinelli. Sale desde atrás. No sesión. Este era Invernizzi. Pisurno. Páez, Pisurno. Gol, 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 gol. Gol de Nueva Asunción. Lo hizo Brian Pisurno. Y así llegó el primero nomás. 1-0. Está ganando Nueva Asunción. Aquí cuidado con esta. Casi responde Azurri. Ahí va el remate. Tapó Villalba. Insiste Ruffinelli. Marca Mira. Va colaborando también Guzmán. El balón afuera. Será salida para Azurri. Demasiado largo ese balón. Responde Galeano. De Brian Pisurno. Ahí va moviendo la vía azulada con Ruffinelli. Juega la vía azulada. Pisurno. Invernizzi. Páez. Pisurno. Invernizzi. Se equivoca. Casi recupera Casiano, sin embargo. Páez retrocede bien. Ahí va el envío. Ruffinelli. Gira Ruffi. El pase para Pisurno. Va Brian. Aguanta Pisurno. No puede encontrar el ángulo de pase. Entonces decide retroceder. Toca ahora el arquero con Páez. Néstor Páez. El taco para Brian Pisurno. Ahí va jugando el conjunto de Nueva. Mal envío. Guzmán. El balón afuera. Será saque lateral para Nueva Asunción. Ya juega Invernizzi. Pisurno. Brian Ruffinelli. Pisurno. Ruffinelli. Gol, 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 gol. Gol de Nueva Asunción. Lo hizo Ruffinelli. Jonathan Ruffinelli. Tras esa recuperación, el juego asociado con Pisurno, que le termina cediendo el segundo. 2-0 gana Nueva Asunción. Atención. Juega Invernizzi. Se lo lleva. Se fue el balón. Será el lateral. Y va correspondiendo bueno. Va a ser lateral ahora para Nueva Asunción. Teniendo Pisurno. Brian. Jugó para Jorge Galeano. Va Páez. Aquí se fue el balón. Será lateral para Azurri. Casiano Jiménez. Villalba. Guzmán. Casiano. Otra vez con Carlos Guzmán. Ahí va Carlos. Thiago Vera. No lo puede hacer mucho. Lo cual será salida para Nueva Asunción. Ahí va jugando va teniendo Nueva Asunción. El cabezazo de Pisurno. Casi se mete. Sacó Villalba. Va Vera. Va atacando ahora Azurri. Va teniendo ahora Azurri desde el fondo. Guzmán. Va teniendo Villalba.
Insiste el combinado turquesa, pero va saliendo ahora Pizurno para Nueva Asunción. No puede progresar. Será salida para Zurri. Quería Guzmán. Se fue el balón. Será lateral. Nueva Asunción, que tiene 6 unidades. Mientras que Azurri tiene 4. Azurri está más o menos en la parte media, ya tirando hacia a la mitad de abajo. Pues está octavo. Pero está bien posicionado de momento. Azurri sería el último clasificado a los playoffs o al mata-mata. Asunción se ubica cuarto, como ya lo decía. Momentáneamente el líder. Exa San José con 9. Laguna segundo con 8. Le falta un partido por la fecha 5. Esta fecha que se está disputando ahora. Exa le ganó 6-1 a San Isidro. Ahí va moviendo la vía Zulada. Ahí va teniendo Invernici. El balón afuera. Será lateral para Azurri. Va jugando ahora. Ahí va. Gol, 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 gol. Gol de Azurri. Guzmán para descontar. Lo hizo Carlos. Es el primero para Azurri en este partido. 2-1. El marcador. Buena pelota, ahí va el envío, buscando a Páez, no alcanzó. De momento, 1 de marzo está escalando a la quinta colocación con 6 unidades. Rebasando a Conavi y compañía, que tienen un partido menos también. Va saliendo Nueva Asunción. Ahí atención, se equivoca la salida. Va Casiano. Se lo pierde Casiano Jiménez. Lo tuvo, pero el arquero terminó tapando y posteriormente se fue al córner esa pelota. Ahí va el servicio. Casiano, el cabezazo. Intentó allí el número 2. El Denis Galeano, el que buscaba. Va saliendo Nueva Asunción. Ahí va el pase, Páez. Aguanta Páez. Quiso girar, la marca fue de Guzmán. Lateral que va a ser para Nueva Asunción. Invernici, Páez. Demasiado fuerte. Ese envío para Romero, que no alcanzó. Repone a Zurri. Teniendo Invernici. Brian Pizurno, Páez, Pizurno no la puede controlar bien, va el remate Romero. El balón que rebota en la marca y será córner o lateral, veremos. Lateral finalmente. Romero. El envío, Páez, saca la defensa. Le queda Invernici. Invernici, Páez, Brian Pizurno, Invernici, mete el pase, Pizurno, Invernici, Romero, Páez, otra vez con Romero, el balón afuera. Será reposición para Zurri. Villalba, tapó el arquero. Cuidado que se la quiere llevar Páez. Cubre y recupera ahora Zurri. Va Guzmán, Casiano, Guzmán. Palo de afuera. Palo de afuera. Se lo acaba de perder Guzmán. Increíble cómo esa pelota no ingresó. Era clarísima la acción por parte
de Azurri, va el envío. Quiere salir, Nueva Asunción, recupera Casiano, el balón arriba, busca Torres, salió Galeano, quedarse con el balón. Juego rápido, Nueva Asunción, aguanta Invernici, el pase para Romero buscando a Páez. Va cortando Galeano, pero retrocede Pizurno y recupera para Nueva Asunción. Jugó con Páez para Invernici para Páez para Invernici, remate. Tapó Villalba, insiste Invernici. Y va a ser saque de meta para Azurri. Mueve. Intentando salir. Va a ser el lateral. Para Nueva Asunción, Pizurno, Brian Pizurno. Atrás con Invernici. Romero. Ruffinelli que giró. Es gol, pero ya hubo falta. Va a ser tiro libre para Azurri. Juega Torres. El pase atrás. Villalba, Torres. Romero. A Romero. Ahí Invernici. Cruza para Ruffinelli. Ruffinelli se apoya en Pizurno. Pizurno para Romero. Aguanta Nueva Asunción. Merodea el arco de Azurri. Invernici va Romero. Qué mala la definición. Demasiado desviado. Ese remate. Será salida para Azurri. Jugó Villalba. Casiano Jiménez. Guzmán que no estuvo atento. Ahí va el servicio. Ahí va teniendo el balón afuera. Lateral. Que va a ser para Nueva Asunción. Invernici. Brian Pizurno. Se apoya en Romero. Aguanta Romero. Jugó para Ruffinelli. Deja para Invernici que abre para Pizurno. Se equivoca en la entrega. Pero en la salida de Azurri termina cometiendo falta el jugador de Nueva Asunción, por lo cual será tiro libre. Dos a 1 gana la Vía Azulada. Ahí va el remate, tapa el arquero. El balón afuera. Juega Romero. Ahí está el 4. Pizurno. Invernici se la lleva. Devolución para él. Demasiado largo esa pelota. Recupera Azurri. Casiano que juega largo para Guzmán. Aguanta Guzmán. Va recuperando la Vía Azulada, pero presiona otra vez Casiano Jiménez. Sin embargo, no tuvo éxito. Sale Nueva Asunción. La tiene Invernici. Jugó para Romero. Romero. Ruffinelli. Guzmán que se las quiere llevar. Infracción. Será tiro libre. Para Azurri. Tercera falta que comete Nueva Asunción. Es el final de la primera etapa. Está ganando Nueva Asunción por 2 goles contra 1. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Bien, señores, ya arrancó el segundo tiempo. Está ganando Nueva Asunción por 2-1 ante Azzurri. A ver si lo puede revertir el conjunto que juega con la casaca turquesa. O si por lo contrario la ve azulada, consigue ampliar la ventaja o mantenerla. Manteniendo Ruffinelli. Ahí va el pase, buscando a Ruffinelli. El que metía ese pase era Figueiredo. Casiano Jiménez. Levanta la pelota Casiano Jiménez. Figueiredo de cabeza. Le va quedando aquí a Romero. Romero con el balón. Esto es Invernizzi. Ahí va Figueiredo. Romero. Ruffinelli. Teniendo otra vez Figueiredo. Intentó profundizar con Ruffinelli. No alcanzó esa pelota. Será reposición. Villalba va saliendo. Galeano. Denis Galeano el pase. Interceptado por Figueiredo. Será lateral para su rival servicio. Villalba. Kevin. Buen disparo de Villalba. Sale Galeano, el guardameta. No pudo controlar la pelota. Ruffinelli será lateral para Azzurri. Y ahí está Villalba. Kevin profundiza con Casiano Jiménez. Denis Galeano. Gira Denis. Falta. Va a ser tiro libre para Azzurri. Bien. Tiro libre a Torres. Ahí va el servicio. El balón arriba. Jugando Romero. Juega con Invernizzi. Otra vez Romero. Se equivoca en la entrega. Va Guzmán. Va teniendo aquí Romero, le pegó. Gol. De Nueva Asunción lo hizo William Romero. Es el tercero, 3-1. Está ganando Nueva Asunción. Este es Guzmán. Se equivoca. Invernizzi quiso el taco, no pudo ser. Y va a salir Guzmán, el pase para Torres, remató el arquero, le queda Casiano Jiménez, Guzmán, gol. Gol de Azzurri. Carlos Guzmán, doblete para él. 3-2. Recorta distancia otra vez Azzurri. Invernizzi. Romero. Este el pase, rebota en Torres. Va teniendo Figueiredo, profundiza. Villalba. Casiano Jiménez. Carlos Torres. Rebota la pelota en él, dice el árbitro. Por lo cual será salida para Nueva Asunción. Ruffinelli que no puede. Recupera Azzurri. Aquí va jugando Villalba. Casiano Jiménez. La tiró el 10. Ahí está Casiano. Sigue el capitán. El pase para Guzmán. Ahí va para Ruffinelli. Y va saliendo ahora Villalba. Busca Azzurri, va Galeano que no puede controlar. Le queda Guzmán. Galeano. Guzmán, el arquero. El arquero termina salvando y no puede salir del asedio. Nueva Asunción va Casiano Jiménez. Torres, Casiano que no puede, pide penal. No hubo nada, dice el árbitro y viene la contra. Va Invernizzi con Romero. Invernizzi. A Invernizzi, Romero le pega. Rebota en Torres y va a ser córner. Va a ser córner para Nueva Asunción.
Realizan las modificaciones. Va a ser córner para Nueva Asunción. Ruffinelli, el envío, el cabezazo de Torres. Guzmán va teniendo y Bernicino, no que rebota en el lateral para Nueva Asunción. Ahí va Páez, no fuera. Ahí va teniendo Páez. Recupera Nueva Asunción. Retrocede Carlos Guzmán. Aguanta bien. Se resbala. Sale de manera apurada Villalba. Insiste Nueva Asunción. Brian Pizurno. Brian. Ahí va teniendo. Y Bernici tenía. Romero para Páez. Remató. Fuera. Este es Villalba. Torres. Levanta Denis Galeano. Se le fue la pelota a Guzmán. Cero lateral. A favor de Nueva Asunción. Jugando. Romero. Páez. Invernici, va Páez. Pizurno. Gol. Gol de Nueva Asunción. Lo hizo Brian Pizurno. 4 para Nueva Asunción. 2 para Surri. Mueve a Surri, 4-2. El encuentro. El balón arriba, Romero de cabeza. Páez. Romero. Pizurno. Romero, Pizurno. Romero, Pizurno. Romero. Pizurno. Páez. Pizurno. Aguanta Pizu. Viene la marca. Se fue el balón. Cero lateral para Nueva Asunción. Ahí está Romero. Atrás con Jorge Galeano. Pizurno. Casi se equivocaba Guzmán. Que por poco termina acertando el arco. Decía que casi se equivoca, pero de hecho que se equivocó. Invernici. Páez. Pizurno, Páez, Romero, Invernici, sigue Invernici, aguanta el 11, va Invernici, recupera como puede a Surri, en una arriba, le queda Villalba, Denis Galeano, es el pase, no se muestra nadie, va saliendo Surri con Jiménez. Infracción. Será tiro libre. Para Surri. Mueve ahora el conjunto de Surri. Gana un lateral otra vez. Al servicio. Guzmán. El balón afuera. Lateral. ¿Qué va a hacer para Nueva Asunción? Ahí viene el servicio. Galeano. Brian Pizurno que se queda con el balón. Romero. Páez. Pizurno que no puede. Diego Jiménez que recupera. Sin embargo, Páez vuelve a tener la pelota para Nueva Asunción. Se equivoca aquí Romero y el disparo
de Guzmán, que pasó muy cerca. Casi lo termina pagando caro el error Romero. Invernizzi, Páez, Pisurno. Va teniendo Invernizzi. Invernizzi, Páez, el taco. Romero, Pisurno que no puede. Presiona Pisu, tocó para Invernizzi, Invernizzi, Pisurno. Gol, 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 gol. Gol de Nueva Asunción. Llegó el tercero de Brian Pisurno. Y esto está 5-2. Ya movió a Zurri. Lo va teniendo el conjunto de Zurri. El envío para Guzmán. Salió el arquero. Invernizzi. Invernizzi se equivoca. Afuera. Será lateral. Ahí va el servicio. Páez. Afuera. La definición de Sombrerito. Al arquero. Estuvo cerca Páez. Del sexto. El balón largo. Va a marcar Galeano. Será. Ahí va el envío. Quiere a Zurri. Insiste Zurri. Va el envío. Ahí está. Cabezazo afuera. Afuera. El cabezazo de Medina. Que no quiso ingresar. Ingresa. El cambio de arquero era Zurri. Ingresa sin Brown. Se retiró Villalba. Cero salida ahora. Para Nueva Asunción. Páez. Marca y recupera Zurri. Medina se equivoca en la entrega. Infracción. Será tiro libre. Para Nueva Asunción. Invernizzi. Jugando con Romero. Galeano. Romero. Invernizzi que no puede. El balón afuera. Invernizzi se la lleva. Ahí está. El pase. Invernizzi. Romero. Páez. Invernizzi. Va teniendo Romero. Invernizzi. Romero otra vez. Ahí va el pase. Páez. Invernizzi. Páez se la lleva. Ahora tiene el 10. Termina recuperando para Zurri Medina. Luis Medina que lo quiso llevar. Pero va recuperando Páez. Cruzó para Invernizzi. No lo puede controlar. Será salida. Ahí va el servicio. Tiene a Zurri. Casiano Jiménez. Casiano. Guzmán. Jiménez. Rebotó en Páez. Hiciste Medina. Casiano. Balón afuera. Mala ejecución de Casiano Jiménez. Será lateral para Nueva Asunción. Invernizzi. Galeano. Va Galeano. Levanta Galeano. Invernizzi. Cabezas al medio. Ahí está Núñez. Erró en la definición. Estuvo cerca. Nueva del sexto. Romero. Galeano. Romero. Núñez. Invernizzi. Se la lleva Núñez. Retrocede Medina. Simbrón que se queda con el balón. Cuidado que casi se complica en el fondo a Zurri. Y será lateral.
para Nueva Asunción. Romero, el pase para Páez, que no se lo esperaba, con lo cual será salida para Zurri. Simbrón. Ahí el pase, Medina. Ahí está Medina. Casiano Jiménez. Mete el pase, ahí está Zurri, que quería. Recupera Núñez. Otra vez recupera Casiano Jiménez, mete el pase, ahí está. Se equivoca en la definición Rodrigo Medina. Remata afuera. Invernizzi jugó con Páez, levanta Páez. Núñez, Páez al medio, llega Invernizzi. Invernizzi, Páez, Invernizzi, el arquero. Simbrón la manda al córner. Será tiro de esquina para Nueva Asunción. Va a ser córner para Nueva Asunción, para el cabezoso. Llegó Figueiredo. Simbrón. Rodrigo Medina. De Luis Medina, el taco. Recupera Pizurno. Brian Figueiredo. No es Figueiredo, es el 13. Es Matías Martínez. Será lateral. La Nueva Asunción. En cambio será Zurri. Ahí va el servicio. Cuidado que se complica. Casi se complica el fondo de Nueva Asunción. Va teniendo ahí va Ruffinelli. El remate. Afuera. Será salida. Para Zurri. Torres que no puede recuperar Ruffinelli. Va Ruffinelli. Ahí va retrocediendo y va saliendo. Aquí Zurri. Guzmán. Guzmán, Torres, aguanta Torres, Carlos Torres. No hubo falta, dice el árbitro, y viene la contra para Nueva Asunción. Pizurno, ahí está Ruffinelli. ¡Ay! No pudo cerrar. No pudo cerrar Matías Martínez. Y va a ser córner para Nueva Asunción. Pizurno. El envío arriba. Ser salida para Zurri. Hubo falta. Va jugando Carlos Torres. Guzmán cruzó. Está el remate. Galeano se quedó con el balón. Gran respuesta del capitán de Nueva Asunción, que está evitando a toda costa que su portería sea batida nuevamente. Hay buena acción de Martínez. Va Martínez. Erró la definición. Erró la definición. Va jugando ahora Zurri desde el fondo. Jiménez. Rechaza Figueiredo. Lateral para Zurri. Jiménez. Simbrón. Simbrón. Insiste. Balón afuera. Será lateral. Pizurno. Cuando es el final. Final del encuentro. Se acabó. El marcador final lo ganó el conjunto de Nueva Asunción por 5 goles contra 1, por 5 goles contra 2, perdón. Entonces,
resultado definitivo y así se cierra la jornada de fútbol de salón. Agradecemos a todos los que estuvieron pendientes en esta transmisión. Nos reencontramos en una próxima jornada. Buenas noches.